Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la bendita luz que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios, su bendita gracia, estén con todos ustedes, con todos los llamados, con todos los escogidos. Recuerde, bendito pueblo de Dios, que Dios conoce los corazones, nuestro Señor Jesucristo conoce los corazones, y todo aquel que venga con hambre y con temor a buscar el reino de Dios, su justicia, está escrita la fidelidad de Dios de darnos y de mantenernos firmes. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 3 de la epístola a los Hebreos, capítulo 2. Nos quedamos a la mitad del versículo 3. Continuemos, bendito pueblo de Dios. Dice en el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que ayer mencionaba cuán grande salvación nos trajo desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Así que esta bendita salvación del nuevo pacto primeramente fue anunciada por el Hijo de Dios, por el primogénito de toda la creación. Vino como mediador Dios, anunciando y reconciliando consigo mismo a su creación, a los que por el pecado, por un hombre, quedamos contaminados todos y quedamos ausentes de la gracia, quedamos alejados de la presencia de Dios. Y que nuestro Señor Jesucristo nos vino a anunciar que para poder ser salvos necesitábamos la cruz, necesitábamos morir, necesitábamos arrepentirnos, necesitábamos creer que todo lo que habíamos aprendido, que todo lo que habíamos adquirido en el planeta Tierra no era de Dios, y empezar una vida nueva bajo la sujeción de nuestro Rey, que es Cristo Jesús. Así que, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esta enorme salvación. Señor, recuerde que significa amo, nos fue confirmada por los que la oyeron. Y así, bendito hermano y bendita hermana, los que la oyeron, que fueron los primeros seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que una vez que nuestro Señor Jesucristo vino a terminar su obra, entonces encomendó esta bendita obra a todos los que por gracia Dios y su Hijo Jesucristo dieron una forma y les encomendó. San Mateo 28 dice la palabra que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, se apareció a sus discípulos y les dijo: por tanto, vayan y bauticen en el nombre, vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Y ese mandamiento, primeramente, nuestro Señor Jesucristo, y luego encomendó esta bendita obra que hasta la fecha debe de seguir con los pocos que somos fieles. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, porque honestamente también, primeramente por nuestro Señor Jesucristo y también confirmada por los que oyeron a Cristo Jesús, y de igual manera también yo tuve el privilegio de escuchar la bendita salvación conforme a la bendita palabra, y se me fue confirmada, la oí, y también, bendito hermano y bendita hermana, nosotros los pocos que quedamos en el planeta Tierra vamos a hablar del verdadero pacto del Evangelio, del pacto que vino a establecer Dios, de una muerte, de una separación total y de la verdadera salvación sin engañar a nadie. Pero los que tuvimos el privilegio de escuchar, dice en el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la verdad. A los que se quedaron como iglesia y a los que siguen, los pocos que siguen hoy
y en todo el proceso desde que nuestro Señor murió y resucitó y nos encomendó el Evangelio, desde hace 2000 años para acá, en cada generación, ha testificado, fíjese cómo dice aquí en el 4, ha testificado Dios juntamente con nosotros o con ellos, en cada época. Entonces, hay un versículo bíblico que a mí me impacta, que me maravilla, en Corintios, en donde dice que nosotros somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así como el primogénito, nuestro ejemplo, nuestro camino, nuestro Señor nos dio el ejemplo de la santidad y que en todo momento Dios estuvo haciendo milagros y reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, a todos aquellos que seguimos a Cristo, que morimos, que tomamos la cruz y tuvimos el privilegio de estar en manos del alfarero y terminar un discipulado amándole, practicando todos los mandamientos y llegar a la estatura del varón perfecto que es el ministerio, entonces tenemos el privilegio de testificar, de ser testigos de la salvación, de testificar y que Dios juntamente conmigo, juntamente con los santos, testifique juntamente Dios con nosotros, fíjese bien, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu según su voluntad. Entonces, en una iglesia, ¿qué señales, qué prodigios y qué milagros debe de haber? Bien, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitaba muertos, sanaba ciegos, sanaba sordos, levantaba paralíticos, Cristo Jesús, cuando sus discípulos lo veían, se maravillaban. Y les decía Cristo, ¿les maravilla lo que hago? Pues ustedes harán más grandes señales que estas, refiriéndose Cristo Jesús a lo espiritual. Porque médicamente en el planeta Tierra, y hay brujos también, que pueden sanar un cáncer, un tumor, pueden regresar la vista, pueden levantar a un paralítico con alguna operación o también con algunas hierbas, con algunos rituales. Recordemos que el adversario también tiene poder, pero el único que puede dar la vista espiritual, el único que nos puede dar oídos espirituales, el único que puede resucitar espiritualmente de los muertos por medio del bautizo, el único que nos puede levantar de que éramos paralíticos cuando estábamos en el mundo, cuando no trabajábamos y no funcionaban nuestros pies espirituales para la obra, para el campo de Dios. A su nombre gloria. En pocas palabras, las señales y los grandes prodigios es que en una iglesia haya testimonio, no nada más de labios, sino también físico, de una conversión de animal a angelical, de una vieja criatura a una nueva criatura, de un gusano a una mariposa. Como para gloria de Dios, pues yo le he dado testimonio, ¿verdad? Que anteriormente como católico, pues me comportaba como ajenamente ignorando este camino. Mi obra que yo hacía, pues no tiene nada que ver con lo que hago el día de hoy. Nada, ninguna comparativa, no hay nada. Todo lo que el Señor Dios y Cristo Jesús hicieron en mí, todo fue nuevo. Todo absolutamente. Menos el acostarme en una cama, en ir al baño a hacer mis necesidades, en comer una comida física. Bueno, eso es natural. Pero me refiero a toda obra, a todo lo que hablo, a todo pensamiento. Una nueva creación. Como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que nuestro Señor Jesucristo profetizó, y Dios también profetizó, que cuando viniera el Espíritu Santo, Él daría testimonio. Él daría testimonio de todas estas cosas. Y de igual manera, con una iglesia transformada,
con una iglesia resucitada, con una iglesia que fue transformada de un ser terrenal a un ser angelical, que sea de arriba, porque ese es el poder de Dios. Estamos hablando que si en el primer pacto el poder de Dios abrió el mar rojo y con mano poderosa sacó a su pueblo de Egipto de un gobierno, un imperio poderoso de Faraón en aquel entonces, ya venía profetizando como una sombra a Dios el poder el día de hoy, no de rescatarnos de un faraón, sino del que tenía el imperio de la muerte, de Satanás, el que gobernó al ser humano por siglos y que estábamos en tinieblas antes de que viniera la luz al mundo y que nuestra actitud y nuestra obra era semejante a seres que no conocíamos, no traíamos la imagen de Dios, no traíamos el fruto donde dice en Gálatas 5:22. Ahora bien, el que ha tenido el privilegio de estar en la cruz, porque los pecadores nunca se van a poder dar cuenta del poder de Dios, nunca van a poder ver el poder de Dios. Como los fariseos nunca pudieron ver el poder en Jesucristo, el poder de Dios en mi Señor Jesucristo, nunca pudieron. De igual manera hoy, los pecadores nunca van a poder darse cuenta de este poder, pero los que creímos, los que verdaderamente somos fieles y tememos, hoy podemos ver el poder de Dios en ovejitas que venían como cabritos y que fueron mansos, y hemos visto nosotros cómo llegaron, cómo venían del mundo y cómo hoy son seres espirituales. A su nombre, gloria. Esos son los grandes prodigios y maravillas que debe de haber en una iglesia. No de vista, no como hoy engañan, ¿verdad? Que levantan a un paralítico de una silla de ruedas o que sanan. No, 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 no. Eso dijo Cristo Jesús, que en este pacto, bienaventurado el que iba a creer sin ver, sin ver. Y claro que sin ver es que yo con fe voy a poder ver si creo y hago. Entonces después voy a dar testimonio de lo que hizo Dios. Pero primero necesito entregarme. Así que eso, bendito hermano y bendita hermana, aquí dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales. ¿Y testificando de qué? De Cristo, del camino, de la salvación, pero no nada más predicando, no nada más llevando el evangelio, no nada más testificando y dando testimonio de nuestras vidas, sino también con señales. Porque en una iglesia en donde no haya una persona transformada, que no esté en la cruz, que sea un ser angelical, no hay señales ahí. Y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Y claro, nosotros vamos a dar testimonio de esta grande salvación, vamos a dar testimonio del amor de Dios y de Cristo Jesús para el mundo, y según cuando yo llegue o usted llegue con el Evangelio a predicar la verdad, Dios entonces, cuando uno decide bautizarse, Él reparte su espíritu según su voluntad. Y esto según su voluntad es que porque muchos que se bautizan lo hacen sin fe. Muchos que aceptan a Cristo son como la semilla que cayó al lado del camino. Es como la semilla que cayó en tierra poca profunda y no había raíces y fue seca. Entonces, Dios reparte el Espíritu según su voluntad, porque es muy importante declararle, bendito hermano y bendita hermana, que el único, como le decía yo la vez pasada en la enseñanza pasada, el único que puede repartir su presencia, este bendito poder que todos los seres creados desearían y que por lo cual vivimos y nos movemos, solamente Dios y su Hijo Jesús lo pueden dar según los corazones de cada uno. Nada que el saco ungido, nada de que yo te impongo mano y recibe el Espíritu Santo. No, el único que puede dar el Espíritu a su voluntad es Dios. Por eso en cada epístola, en cada carta, siempre dice que la gracia y la paz a un pueblo que ya había recibido el Espíritu Santo, a hermanos que ya habían recibido el Espíritu Santo, casi le está diciendo que la gracia y la paz, cuídenla, que sea con ustedes.
guarden el depósito, no contristéis el Espíritu Santo. Si es que verdaderamente, cuando usted y yo fuimos llamados, mediante el verdadero evangelio, tomamos nuestra cruz y con sinceridad fuimos saliendo del mundo conforme al bendito poder y a la bendita palabra de Dios. Bueno, dice en el 5, porque no sujetó Dios a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos nosotros hablando. Bien, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, y tampoco Dios sujetó a los ángeles del cielo, ni a los de aquí que hemos alcanzado una estatura, no el mundo venidero. ¿Qué es el mundo venidero? Que todos los que somos, o yo era del mundo, cuando Cristo Jesús vino, todos éramos del mundo, todos éramos de las tinieblas. Ahora, el mundo venidero, a todos los que vienen del mundo y se arrepienten y que vienen a los pies de Cristo, Dios ha dado por cabeza a Cristo para que todo aquel que viene se sujete, no a ángeles, no a apóstoles, no a pastores, no. Porque recuerde que ya vimos en Gálatas 1 que si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no me voy a sujetar a ningún hombre. Yo me voy a sujetar a Cristo Jesús del que estamos hablando, que Dios lo ha dado por cabeza. Y esto es muy importante poder hacer una pausa, bendito hermano y bendita hermana, para poderle contar algunas anécdotas referente a esto. Yo recuerdo alguna ocasión cuando en mi proceso como primogénito, como el primero que llamó Dios de toda mi familia, tanto paterna como materna, que eran católicos todos, y que yo tuve el privilegio pues de ser llamado primero. Entonces, bien, en el proceso, por justa razón Dios y por pruebas que vienen, pues al principio había oposición de ciertos familiares, de hecho de mi madre también, había oposición de la cruz, oposición pues de la locura, que a muchos les parece locura de morir, de como dice en Corintios, ¿verdad? Como dijo Pablo, porque nosotros predicamos a Cristo Jesús crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Bueno, entonces le doy testimonio que pues se empezaron a oponer, y a mí Dios me dice que primeramente debo de amar a Dios, a Cristo Jesús por sobre todas las cosas. Entonces, bien, mis padres en su momento se dedicaron a tratar de, por ignorancia, por no conocer la Biblia, a tratar de separarme, y honestamente yo hice todo lo posible por darles el testimonio. No lo entendieron en su momento, me aparté de ellos. Tuve también algunas quejas de familiares que supuestamente eran cristianos y conocían la Biblia, en donde me decían: honrarás a tu padre y a tu madre, tú no eres un cristiano porque no honras a tu padre, respetarás a tu madre cuando esté anciana, que vienen Proverbios. Pero recordemos, bendito hermano, que la Biblia es espiritual, y cualquier ser humano, porque dijo Cristo, el que ame más a padre, a madre, a hijo, a esposa antes que a mí, yo he venido a poner espada. Entonces, bien, cuando se refiere nuestro Señor que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, se refiere a padres cristianos, a padres entregados, a padres que me enseñen el camino con la Biblia, con la palabra, que me enseñen con la palabra el camino, y entonces voy a honrar a mi padre y a mi madre. Pero si alguien me quiere separar de la fidelidad que le debo a Dios y a Cristo Jesús, sea quien sea, bendito hermano, le debemos honra y gloria primeramente a Dios y al Padre. Recuerden primera de Pedro que dice: sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Y cuando habla en Proverbios que cuando tu madre sea anciana la respetes, habla de la iglesia. Toda la Biblia es espiritual, pero precisamente los pecadores, los que no tomaron su cruz, transquiversan la palabra a la carne, no la pueden entender espiritualmente. Bueno, entonces, aquí Dios no sujetó a ningún ángel, ni a un representante,
Recuerda que nosotros también somos llamados ángeles, ¿verdad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, que es el pecado, que es la mesa de Satanás. No, no, Dios no le dio más que a uno el nombre de Salvador, de la piedra angular. El único que es nuestra cabeza y al que nos debemos de sujetar, el nombre que Dios le ha dado es Rey de Reyes, Pastor de Pastores, apóstol, maestro, profeta, evangelista, sumo sacerdote. Dice en el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Ahora, aquí está hablando, bendito hermano y bendita hermana, primeramente, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Y yo le digo que Dios, si hubiera querido, nos hubiera olvidado. Nos hubiera dejado en la muerte. Pero somos su creación. Somos algo muy codiciado para Dios. Porque nos diseñó y nos hizo. Es un padre. Que todo sentimiento de padres que hay aquí, aunque no conozcan a Dios, Dios nos hizo así. Y si eso proviene de Dios, ¿cuánto más Dios? Y luego dice aquí, o el Hijo del Hombre, para que le visites. Y cuando se refiere al Hijo del Hombre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a concordar con los versículos de abajo. ¿Y de qué está hablando aquí, hermano y hermana? Para que lo visites. Bien, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, a la carne, Él fue a un lugar donde en el Antiguo Testamento se iba, antes de que llegara Cristo, llamado Siol o Hades, que traducido al castellano significa infierno y que ese lugar bíblicamente está en el centro de la Tierra. El planeta Tierra tiene 3 capas, científicamente, ya no estoy hablando bíblicamente, que es la corteza de tierra, luego la segunda capa es la lava que sale de los volcanes, y la tercera, la que está en el centro, es un fuego, ya no es lava, es un fuego, una temperatura altísima. Bueno, entonces, Cristo Jesús cuando murió, nosotros, desde que entró el pecado al mundo por un hombre, teníamos que bajar, teníamos que pagar, teníamos que descender a ese lugar de castigo. También de ahí Cristo Jesús nos libertó, no nada más del mundo, sino también de ir a una perdición eterna. Ahora bien, Cristo Jesús, usted lee el Salmo 22 y algunas otras citas bíblicas proféticas de la muerte y resurrección de Cristo, y va a ver cómo Cristo Jesús estuvo orando en ese lugar al Padre y nunca lo abandonó estando en la muerte. Y estando en la muerte porque cuando la palabra de Dios dice que Cristo Jesús murió, el Espíritu, mire, la palabra muerte no es quedar desconectado en un estado vegetativo sin que no se dé cuenta de nada, no. Todos los que van a la segunda muerte en el lago de fuego van a ir con conciencia, van a ir con espíritu. La palabra muerte es separado de Dios a un lugar horroroso y con dolor. Ojalá, y no digo ojalá porque Dios es perfecto, pero digo, ojalá fuera una muerte de desconectar y que nunca te dieras cuenta de nada, pues no, sino que esa muerte es que el espíritu va en conciencia, que no muere en el aspecto figurativo de que nosotros conocemos cuando alguien muere y ya no se da cuenta de nada, no, sino que se va alejadora. Cristo Jesús estuvo 3 días en el Seol, en el infierno, y el dolor y lo que nosotros teníamos que experimentar, Cristo Jesús fue. Entonces, Cristo Jesús, cuando usted lea el Antiguo Testamento proféticamente, usted va a decir, ¿qué estuvo haciendo Cristo Jesús? Aparte de predicar a los espíritus encarcelados que fueron abnegados en el diluvio, aparte de eso también Cristo Jesús estuvo en una oración
de angustia, pidiéndole al Padre en todo momento. Ahora, Dios no lo abandonó. Dios lo sacó de ese lugar. Dios lo resucitó al tercer día, que estamos hablando nosotros precisamente del día de hoy, lunes, que Cristo Jesús fue crucificado un viernes, ¿verdad? Y el lunes fue levantado de los muertos por su Padre. Esto quiere decir que estando allá abajo, Dios lo sacó, porque el único que tiene la llave del Sheol y del Hades era Dios, ahora las tiene Cristo, ahora el Padre le dio todo a Cristo, ahora Cristo Jesús es el que tiene las llaves del Hades, del Sheol, y le abrió y sacó su espíritu y lo sentó a la diestra. Por eso fíjese bien lo que dice aquí. O, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Primeramente nosotros, o el Hijo del Hombre para que le visites. Ahí está. Para que le visites es sacarlo y resucitarlo. Dice, ¿le hiciste un poco menor que los ángeles? Como ya lo vimos en la enseñanza pasada, bendito hermano y bendita hermana, y lo vuelvo a repetir, porque aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, así lo dice la palabra, no escatimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, y siendo poderoso allá arriba, y siendo el rey de arcángeles, de querubines, de serafines y de ángeles, y siendo mucho mayor en potencia porque era coigual a Dios, tenía la imagen de Dios, estaba en un trono, muy bien, Cristo Jesús se humilló a sí mismo y se despojó de sabiduría, de poder, del cuerpo incorruptible que tenía y bajó en una funda humana, en una tienda de campaña hecha de polvo igual que nosotros, y recuerde que fue hecho menor, que ya no voy a hablar del querubín, del arcángel y del serafín, del ángel, del último rango que tiene menos, como se puede decir, poder, presencia de Dios, menos rango. Bueno, lo hizo menor, tanto que sabemos, benditos hermanos y benditas hermanas, que nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a concluir la obra y lo iban a arrestar unos minutos antes, una hora antes, pedía a sus discípulos que oraran por él, y que Cristo Jesús en el huerto de los olivos fue a orar para que Dios pasara esa copa amarga que tenía, para que lo fortaleciera, y efectivamente dice que ángeles vinieron a fortalecerle. Bueno, así es el amor de Dios, así es el amor de Cristo, que vino. Recuerde un tema muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que el amor de Dios y el amor de Cristo es que Cristo Jesús vino en la misma imagen que tenemos, en el mismo cuerpo, con lo mismo que recibió en el Jordán, para mostrarnos que siendo seres de carne y que estando en un lugar donde está el trono de Satanás y que somos seducidos, podemos caminar sin pecado. Por eso dice en primera de Juan, que el que no confiese que Jesucristo vino en carne es el anticristo. Porque nosotros tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Porque eso es lo que mi Señor Jesucristo vino a darme ánimo, a decirme, soy igual que tú, me despojé, nací del vientre de una mujer, nací igual que tú, nací sin sabiduría, fui escogido por Dios para una misión, y aquí te dejo el camino. Alabado sea Dios, alabado sea mi Cristo Jesús. Entonces, le hiciste un poco menor que los ángeles, ya le expliqué, y luego, una vez que Cristo Jesús concluyó la obra que el Padre le encomendó, entonces dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí está, le coronaste, Cristo Jesús, Padre, exhumado es, he concluido esta obra, ahora regrésame, Señor, la obra que yo tenía antes de bajar. Entonces, una vez que Cristo Jesús venció a Satanás en la carne y con su sangre limpia, ¿verdad? Y fue a pagar por nosotros y Dios lo resucitó,
lo coronó de gloria. ¿Qué significa la palabra corona en la Biblia? Bien, usted se va a Proverbios, se va al Antiguo Testamento y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el entendimiento de la palabra viene combinado y mezclado con lectura cotidiana y santidad. Recuerda que le decía Cristo Jesús a los fariseos cuando dudaban de él. Decía, lean, maestros de la ley, lean y escudriñen, porque las escrituras dan testimonio de mí. No tenían conocimiento. Pero bueno, yo le digo, por ejemplo, en Proverbios, bendito hermano y bendita hermana, la corona se refiere al conocimiento, a que Dios le ponga esta bendita palabra en el corazón. Aunque usted tenga el privilegio de que Dios le dé entendimiento de la palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, eso es una corona. ¿Por qué es una corona? Porque precisamente en el discipulado, para poder llegar a tener una estatura y poder llegar a ser un obispo, necesito tener la sabiduría del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento inscrita, no con letras ni con tinta, sino con el Espíritu Santo. Y esa es una corona, porque siendo un ministro me hace sacerdote, me hace rey, no para transquiversar la palabra y tener tesoros y que me aplaudan, no, sino que, como dice en Timoteo, que sepa gobernar su propia casa y que sepa gobernar, nos da una autoridad únicamente no para enaltecernos, sino nos da una autoridad únicamente para gobernar con esa bendita corona. Ahora, claro que primeramente nuestro Señor Jesucristo es nuestra sabiduría. Quiero decirle que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Así lo estipuló Dios. Una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, porque en Hebreos estamos viendo el antiguo pacto, que en otro tiempo Dios habló en otro tiempo de otras maneras a los padres, pero que en este tiempo nos ha venido a hablar por medio del Hijo, y estamos viendo el bendito pacto de salvación, el bendito pacto de espiritualidad. Así que Cristo Jesús es muy importante, que cuando dice que lo coronó de gloria, es que en otras citas bíblicas nos enseña que ha sido dado por cabeza a la iglesia. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, el tema de la cabeza y del cuerpo. Porque todos los que somos humildes, todos los que hemos salido del mundo, en el momento en que decimos somos el cuerpo de Cristo, que no sea de labios para afuera. El decir soy cuerpo de Cristo es que dejé mis razonamientos, dejé mi cerebrito, dejé todas las enseñanzas, dejé de conducirme y me volví el brazo de Cristo o me volví la pierna de Cristo, y yo únicamente recibo la señal de mi cabeza para poder ser su cuerpo y para que me incline a la piedad y a la obra. Porque yo ya le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, si ahorita a mí me decapitan, mi cuerpo queda muerto. Ya mis órganos quedan muertos. O de igual manera, si yo estoy hablando, cada palabra que sale, cada movimiento que sale de mis manos, la señal viene del cerebro, las órdenes vienen del cerebro. Mi cerebro da las órdenes a todo mi cuerpo, a mis ojos, a mi cabeza, a mis oídos, donde inclinados. Es algo extraordinario, es un enigma para la ciencia médica, lo que es el cerebro y la perfección. De igual manera también, Dios, una vez que su Hijo venció, lo coronó y lo puso por cabeza a todo aquel que quisiera ser cuerpo de Cristo. Lo coronaste de gloria, y la gloria, claro que tener esta sabiduría es poder. La palabra de Dios es poderosa. La gloria es la presencia de Dios, y lo coronaste de honra y de gloria y de honra, porque dice Dios, y no hay otro nombre que yo dé a los hombres aquí bajo el cielo en que puedan ser salvos más que mi Señor, más que mi Hijo Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Y toda rodilla se doblará, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Y Él es la piedra angular que nuestro Señor Dios puso para unir al primer pueblo, que era el pueblo de Dios pero con pecado, y a los gentiles. Unirnos para pasar a ser un solo pueblo,
con una sola cabeza. Y también es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que todos aquellos que tenemos la cabeza de Cristo Jesús, hablemos una misma cosa, estemos en un mismo sentir y que el cuerpo en armonía trabaje. Porque mi mano nunca le pega a mi mano, nunca le pega a la otra mano, nunca le pega a mi boca, porque armónicamente trabajan porque la orden viene del cerebro. Pero ¿qué pasa? Recuerden Gálatas, los que vienen dando un seguimiento, lo que vimos en Gálatas, que cuando Pablo, después de estar en el desierto 17 años, se presentó a los que eran considerados como baluartes, a los que habían caminado con Jesucristo y expuso el Evangelio, le dieron la diestra en señal de que tenía la cabeza de Cristo, de que Él era un cuerpo nada más, de que Él era un instrumento. Por eso que muchos, de ahí se hacen las religiones, de ahí se hacen, pues ahora sí que las enemistades con los que manejan Biblia, porque toda persona que no quiera morir al mundo, que no quiera tomar su cruz y que no sea humilde para dejar todos sus razonamientos, el yo creo y el yo pienso, jamás, porque es una ley de Dios, jamás tendrá acceso a la mente de Cristo Jesús. Nunca tendrá acceso. Por eso dice en Romanos 1, a los que han dado un seguimiento, que muchos se perdieron en sus razonamientos y su mente fue entenebrecida por no sujetarse. Recuerde, bienaventurado el manso, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el manso es aquel que es un cuerpo y que en todo momento está sujeto a la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios en este pacto. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. ¿De qué? De nosotros, hermanos, porque Cristo Jesús es el alfarero. Digo, a Dios no le interesa una estrella, no le interesa el sol, no le interesa la luna. Ellos no son eternos. Ellos se están envejeciendo y van a ser, ahora sí que hechos a un lado y Dios va a poner cielos nuevos y buena nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Su creación. Tanto que dio a su Hijo para nosotros. Ahora, cuando dice obra de sus manos, es que Él es el alfarero. Es que en el momento en que todos venimos y por el Evangelio aceptamos el pacto de ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable, entonces estamos en las manos del alfarero, pero Dios nos da una cabeza y dice, sujétense a mí. Y Cristo Jesús es el pastor. El Padre le confió todo a Cristo Jesús. Lo ha puesto en la obra de sus manos, que somos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Dice en el 8, todos los sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas a él. Hola, Dios le sujetó todas las cosas bajo sus pies. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el Sheol, estuvo en lo más profundo, estuvo en las tinieblas, estuvo exento del tercer cielo, y una vez que Cristo Jesús concluyó, lo subió hasta lo sumo, le dio nombre que es sobre todo nombre, y hasta lo sumo, que ya le dije yo la vez pasada que no hay lugar más alto que el tercer cielo y donde está Dios y su Hijo sentado, y toda su creación, universo, absolutamente todo lo que Dios creó está bajo los pies de Cristo. Esto quiere decir que Dios le dio autoridad sobre todo. Arcángeles, querubines, ángeles, demonios, universo, planetas, seres humanos, todo está gobernado porque así lo hizo Dios y todo se lo dio su Hijo Jesucristo. Recordemos que en Hebreos 1 ya vimos que el universo fue hecho por Él y para Él, para su Hijo Jesucristo. Recuerde que en Colosenses 3, del versículo 15 en adelante, dice que Dios hizo potestades, gobernantes, huéspedes, estrellas, todo lo que hay para su Hijo y para Él. Bueno,
Y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Hablando de los seres humanos que están en el mundo. Porque ¿cuántos en esta época estamos sujetos verdaderamente como cuerpo y somos obedientes a Cristo? Yo le digo, estamos en la apostasía. Anteriormente, desde que Cristo Jesús vino, dijo muy claramente Jesús que no iba a venir hasta que el Evangelio se haya dispersado en todo el mundo y en todo rincón. Era una de las señales de las cuales nuestro Señor dio como señal antes de venir a juzgar. Ahora, todavía no vemos, ni lo vamos a ver, porque, espérenme, aquí en el planeta Tierra, ahorita voy para allá, ni lo vamos a ver, porque viene proféticamente la apostasía, luego vienen el arrebatamiento y luego vienen los 7 años de la gran tribulación, donde va a haber iniquidad, impiedad también, va a haber negación. Pero, ¿cuándo? Bíblicamente, ¿cuándo le va a sujetar todas las cosas Dios? Cuando termine con la iniquidad, la impiedad, cuando Satanás y sus demonios y todos sus seguidores que le hicieron caso, los desaparezca Dios y únicamente quede Dios y Cristo Jesús. Nada más. Entonces, toda lágrima será enjugada, ya no va a haber diablo y nada más vamos a tener un rey a todos los que aquí fuimos probados y nos sujetamos. Va a haber un día en que todas las cosas sean sujetas a Él. Dice entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y aquí ya nos especifica quién es, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Pero vemos, los que podemos ver, claro, porque los ciegos no pueden ver esto, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Otra vez, ¿cuál es la enseñanza que nos resalta Dios aquí? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios aquí? Que yo no puedo decir, Señor, no soy Dios, yo no puedo ser perfecto, yo no puedo caminar como Cristo. Me va a decir, por eso mandé a mi hijo y fue hecho menor que un ángel, como tú. Con lo mismo que recibió mi hijo en el Jordán, lo mismo lo recibiste tú en el bautizo, ¿verdad? Ahora bien, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Recordemos, benditos hermanos en Cristo Jesús, que la palabra Jesús significa Salvador. De hecho, a los que venzcamos, si es que vencemos y vamos a estar allá arriba, su nombre ya no va a ser Jesús. Este nombre nada más es temporal, mientras estemos aquí en el planeta Tierra. Cristo tiene otro nombre, esto viene en Apocalipsis, y el verdadero nombre de Dios que nadie conoce, también se nos va a dar a conocer. Pero mientras estamos aquí, la palabra Jesús significa Salvador. Ahora, a Jesús ya nos está diciendo entonces, ¿a quién fue el que visitó Dios? ¿A quién fue el que le hizo menor que los ángeles? A Jesús. Ahora, coronado de gloria y de honra. Ya lo expliqué. La palabra corona y la palabra honra. A causa del padecimiento de la muerte. Aquí me voy a detener tantito. ¿Por qué fue coronado? ¿Por qué lo exaltó su padre? ¿Por qué le dio un trono? ¿Por qué lo dio por cabeza? ¿Por qué? A causa de su muerte. Y de igual manera Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dijo Cristo? Yo les traigo la vida. Aquí les dejo mi cruz. Nadie puede ser mi discípulo, nadie puede venir a mí si no toma su cruz y me sigue todos los días, porque también por causa del padecimiento, por causa de la muerte en la carne, que representa la mesa de Satanás, representa morir al mundo, representa apartar del mundo, pues todos aquellos que hayan padecido juntamente con Cristo en su muerte, van a tener gloria el día de mañana, van a estar como el Hijo, no
con el poder, pero sí semejantes a Cristo Jesús. Entonces el Padre lo coronó de honra, lo coronó de gloria, lo puso hasta lo sumo, puso todo por debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús voluntariamente no pecó y Cristo Jesús a causa del padecimiento de la muerte. ¿Y por qué vamos a padecer por esa muerte? ¿Por qué voy a padecer por estar en la cruz? Bueno, si yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí, el mundo no va a entender el camino y vamos a ser perseguidos, vituperados, muertos, aserrados, vituperados, encarcelados, despreciados, maltratados, escupidos, insultados, que nos odien. Yo hasta la fecha, benditos hermanos, tengo quien me ataque, tengo quien me odie, quien rechina dientes, quien me quisiera 20,000 metros abajo, muerto. Tengo quien desea que yo muera. ¿Por qué? Por predicar el padecimiento, por predicar la cruz, por predicar el pecado, por predicar que nos es ilícita la mesa de Satanás. Ahora, Cristo Jesús dijo muy claramente, ¿verdad? El que padezca juntamente conmigo va a tener vida. El que no padezca no puede venir en donde yo estoy. Entonces, Cristo Jesús rechinaban dientes, los fariseos no podían ellos entender que Cristo Jesús no militaba absolutamente en la mesa de Satanás, que era un ser santo. Hoy también, bendito hermano y bendita hermana, la muerte que nosotros llevamos, como dice en Corintios, como dijo Pablo, porque la muerte actúa en nosotros, para que la vida actúe en ustedes. Para muchos somos olor desagradable, pero para otros somos olor agradable. ¿Y qué dice Pablo? Nosotros llevamos la muerte por todos lados, que es la predica, que es predicar en la cruz, que es predicar con ejemplo, la separación totalmente del pecado, la separación totalmente, llevamos en nuestro cuerpo la muerte. Recuerden lo que vimos en Gálatas, crucificado juntamente con Cristo. Recuerden lo que dice en Romanos capítulo 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Si es que padecemos juntamente con Él. Por eso recuerde, bendito hermano, meditemos en estos versículos. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo el que me sigue tendrá vida, pues aquí está. Si usted padece por tomar la cruz, Dios le va a dar honra, le va a dar gloria también, porque Cristo Jesús nos puso el ejemplo. Ahora, y honra, a causa del padecimiento de la muerte, claro, literalmente en la cruz con clavos, físicamente, como una sombra de lo que iba a venir, para enseñanza espiritual. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y esto es muy importante también, ¿verdad? Porque Cristo Jesús y nadie, absolutamente ningún ser humano, ni Cristo Jesús, que también fue un ser humano, puede gustar la muerte de la cruz si Dios no está con él. Porque no es por obras. Ya lo vimos en Romanos, ya lo vimos en Gálatas, que Cristo Jesús, precisamente en el Gólgota, pedía y rogaba a aquel que lo podía fortalecer, a aquel que le podía dar el poder para poder cumplir con la obra. Así que todos los que hacen, bendito hermano y bendita hermana, mediante la gracia de Dios, lo hacemos con gusto, para que gustase, para que probase. Yo le digo algo, muchos enseñan que Cristo Jesús sufría en los clavos, en la corona de espinas. No. Él fue, dice en Isaías 53 y 54, 55, que nos profetiza precisamente la muerte de Cristo y la resurrección, que iba como oveja enmudecida, iba a dar la vida y vino con alegría, con óleo de alegría. Recuerde que ya lo vimos, que fue
ungido con óleo de alegría para poner su vida voluntariamente, pero con alegría. Porque de igual manera, todos aquel que seguimos a Cristo Jesús, no nos quejamos de estar, ¡ay! Tuve que dejar el mundo, tuve que dejar mi casa. No, lo hacemos con gloria, damos testimonio. Bendito y alabado sea Dios. Gracias que me sacaste. Gracias, bendito Señor, que me diste este privilegio, porque la presencia de Dios nos trae gozo en todo momento y gustamos. Así como Cristo Jesús gustó su muerte para venir la salvación a todos, a todo el que en el que Él creyera. Porque así lo dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que Cristo Jesús lo hizo con gusto, lo hizo con alegría. Claro que iba triste por los que no habían creído. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabá. Y el dolor que tenía Cristo era del corazón por la incredulidad de hacer vana la cruz de Cristo y hacer vana la obra de Dios, como hoy también muchos la hacen. Pero todos aquellos que imitamos a Cristo y seguimos sus pisadas y hemos gustado como ofrenda grata la muerte, también gustamos esa muerte, también tomamos nuestra cruz, también nos separamos para que muchos sean salvos. Como primogénito Cristo y sus seguidores. Dice en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Fíjese, hermano y hermana, lo que le decía ayer. Y todos los días. La verdad está en la Biblia. La mentira está en la boca de Satanás y fuera de la Biblia. Todos estos versículos que estamos viendo también nos dan testimonio de que Jesús es un ser creado por Dios, que es el primogénito, que es el Hijo, que no es Dios. Meditemos, fíjese bien, porque nos convenía, y así lo diseñó Dios, a aquel por cuya causa son todas las cosas. Meditemos. Usted y yo fuimos hechos por el Creador gracias a Cristo. Porque cuando el Creador de los cielos y de la tierra hizo a su primogénito, tuvo tanta alegría que le dijo, hijo, por ti voy a hacer universo, por ti voy a hacer ángeles, por ti voy a hacer una creación en los cielos y una, para ti y por ti. Por Cristo Jesús son todas las cosas, para que toda rodilla se doble a Cristo y al Padre. Pero si no doblamos a Cristo, no podemos llegar al Padre. Porque así, esta es la herencia que Dios le dio a su Hijo. Y esto es lo que vino Cristo Jesús a ofrecernos, ser coherederos juntamente con Él. Porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten. Amén, gloria a Dios. Cristo Jesús es el pan. A Cristo Jesús Dios lo coronó. Mira, hermano y hermana, poquito más profundizándonos también en las profecías del Antiguo Testamento. La palabra subsistir es un alimento, pero hablamos que Dios, Cristo, son seres espirituales y todos los seres llamados y que somos de su pueblo son espíritu. Acuérdense que Cristo Jesús es el que sustenta a la iglesia, Él es el pan de vida. Y proféticamente en el Antiguo Testamento nos vamos a remontar a una profecía desde Génesis, profetizando que nuestro Señor Jesucristo iba a sustentar todo y no Dios. ¿En dónde aparece esto? En la historia de José el Soñador. Una vez que sabemos toda la historia y cómo llega Jesús a Egipto y encuentra gracia delante de ese faraón que no fue el que esclavizó al pueblo, entonces una vez que le descubrió los sueños José, faraón, representando a Dios proféticamente como una sombra de lo que iba a venir, se quitó el anillo
y le dio todo el poder de su reino. Y le dijo, yo voy a seguir siendo faraón, pero tú, José, te doy todo. Y dijo, y ya háganle caso a José, y ya le va a dar comida a quien quiera, y le va a dar comida a quien no quiera. Yo sigo siendo el rey. Y efectivamente, recuerde que hubo abundancia en Egipto de alimento, que estamos hablando de un sustento precisamente, que hubo una gran hambre en todas las provincias y en todo el mundo, y todos tenían que ir a suplicarle, a pedirle y a comprar grano, alimentos a Egipto, y Moisés era el que decía a quién le vendía y a quién no le vendía, era el que sustentaba tanto al ganado como a todos los egipcios y a todos los que se acercaban ya proféticamente también, sabiendo que Dios le entregó todas las cosas a Cristo Jesús y que Cristo Jesús es por sobre todas las cosas y tenemos un Dios. Pero recuerde, Cristo Jesús es el medio. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Claro que yo honro al Padre, amo al Padre. No lo hacemos a un lado. Pero así lo hizo Dios. Así lo diseñó en la ley. Así lo puso como la piedra para edificar. Entonces, Cristo Jesús es el que tiene el alimento para todo aquel que viene con hambre. El que sustenta allá arriba en los cielos a arcángeles, a querubines, a serafines, a ángeles, a seres humanos que somos el pueblo de Dios, es el que nos sustenta. Alabado sea Dios. En quien todas las cosas y por quien todas las cosas también subsisten, por cuanto todas las cosas subsisten, porque también aparte de sostenernos, de alimentarnos, también subsisten todas las cosas. ¿Qué subsistir? Que estábamos muertos y por el alimento que nos da, subsistimos, con ese alimento espiritual tenemos vida y nos mantenemos vivos. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque para esto vino Cristo Jesús, para llevar muchos hijos. Recuerde cómo dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque en el momento que Cristo Jesús y Dios llegan por medio de un instrumento a evangelizar a alguien, en el momento que esa persona que fue predestinada para ser llamada, y en ese momento dio su vida para bautizarse y se la dio y quiso salir, en ese momento es adoptado. Como dice en San Juan 1:12, que los que han sido engendrados por el Espíritu Santo han sido engendrados no por sangre ni por voluntad humana, sino han sido engendrados por Dios. Y recuerde, ¿qué dijo Cristo Jesús? Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que, habiendo de llevar muchos hijos, mediante la muerte, mediante el camino que nos dejó, bendito sea Dios, porque su sangre sigue siendo vigente. Yo soy uno de ellos, que después de más de 2000 años, estuve profetizado para ser uno de sus hijos a la gloria, de ser transportados de la debilidad, de las tinieblas, al poder de Dios, a la gloria. Fíjese bien, llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase Dios, fíjese bien, Dios su Padre, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, Jesús es Dios. Sabe que su Padre perfeccionó a Cristo estando en la carne. Perfeccionase por aflicciones. ¿Qué aflicciones pudo tener Cristo Jesús aquí? Bueno, desde el momento en que Cristo Jesús estuvo en el cuerpo humano, la bendita palabra nos enseña que por naturaleza el cuerpo humano busca las cosas de aquí abajo y que nuestro Señor Jesucristo fue probado por su Padre y seducido en todas las seducciones que Satanás tiene para seducir a un ser humano y que la mayoría de los cristianos han caído por esa seducción. Pero nuestro Jesús, nuestro Señor, fue afligido, fue seducido, en todo momento fue tentado, no nada más en los 40 días en el desierto, sino en todo el momento que estuvo Cristo Jesús caminando
y dando el Evangelio en todo momento, porque así lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que mientras estemos en este cuerpo, lo golpeamos, como dijo Pablo, porque yo golpeo mi cuerpo y me aflijo el que mi cuerpo me pide, pero me aflijo y lo golpeo mediante la fe, mediante el fuego de Dios, para no darle rienda al pecado. Pero sin pecado Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús vino a ser el autor de la salvación de todos nosotros. Y es muy importante, bendito hermana y bendito hermano y bendito pueblo de Dios, decirle esto, porque en el proceso que Dios me ha permitido a mí, muchos se han ido desilusionados por culpa de pastores, por culpa de hermanos de las iglesias, ¿verdad? Por culpa de sus comportamientos, y tienen la culpa y no van a tener excusa. Porque nosotros debemos de tener la mirada puesta en el autor. Porque quizás mi pastorcito, a lo mejor si fue un buen instrumento, no está exento a que tropiece, ni yo tampoco estoy exento a que tropiece. Yo no declaro victoria, yo sigo en la carrera, puedo tropezar, puedo pecar, puedo perder mi salvación, sí, pero las ovejitas que están aquí, no por eso se van a desilusionar, porque ellas saben perfectamente bien que sus ojos tienen que estar puestas en el autor. Claro, sus ojos también deben de estar puestos en quien les enseñe la palabra, pero el fruto que debe de tener una persona que enseña la palabra. Que cuando no tenga ese fruto se echen a correr y no se vayan desilusionados. No, puestos los ojos en el autor, en el Salvador, que se despojó, que tomó forma humana, que se bautizó y recibió lo mismo, y que estuvo y de igual manera como usted y yo, pero sin pecado. Entonces, ahí voy a poner mis ojos, ahí me voy a poner mi yelmo, ahí me voy a fortalecer, diciendo, Señor, eres tan maravilloso, Padre, que Jesús vino como yo, vino como cualquier humano, a nacer de igual manera, pero sin pecado. Vino en carne, vino a ser seducido, pero sin pecado. Ahí voy a tener puesta mi mirada en el galardón. Porque en el trayecto que yo tengo, bendito hermano y bendita hermana, he conocido a muchas cristianas y a muchos cristianos que se alejaron de las iglesias por desilusión del comportamiento de los pastores o de los apóstoles o de los representantes. Y ellos pecaron, porque vuelvo a repetir, a mí me pasó alguna ocasión, ¿sí? Yo me llevé una gran desilusión cuando verdaderamente Dios me mostró con su palabra el fruto que tenían los que en su momento me quisieron enseñar la palabra y la iglesia de donde salí, que tenían lobos rapaces por dentro, ¿sí? Y que no había ni uno verdaderamente en la cruz de Cristo. No me desilusioné. Yo puse los ojos en Cristo Jesús. Y yo dije, puedo, y no me voy a desilusionar, porque Dios me dijo, puestos los ojos en el autor y salvador. Ahí está, el autor de la salvación de ellos. Así que bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Si Dios quiere, mañana continuaremos. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana. Gracias.